Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Versículo 1 hasta el 7 vamos a mirar. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, oro para que tu palabra hoy produzca en nosotros el fruto que tú deseas, el fruto que tú como Padre anhelas. Oro para que florezca en nuestra alma, nuestro corazón, nos ayude a crecer, nos ayude a madurar, nos dé visión para caminar en fe hacia lo que tú quieres, tus propósitos. Y permítenos hoy contemplar en este texto la grandeza de tu amor y el consejo para nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Ustedes han mirado las noticias seguramente durante estos días, algunos que tienen la costumbre de observar o escuchar, y llamaba mucho la atención lo que los analistas dicen con relación a lo que cada español se va a gastar en esta Navidad. Entre 500 y 800 euros está presupuestado que cada español gaste en la Navidad. Esto lo gasta en comidas, regalos, celebraciones y lotería. La lotería aquí es, increíble. Hacen filas. Yo diría, Señor, algún día mi iglesia tiene que ser así, tienen que hacer fila para entrar. Porque tú vas al Carrefour y la gente hace fila para comprar la lotería. Están súper ilusionados con esto, Pues un día, Señor, se va a revocar eso y van a hacer fila para entrar a la iglesia a adorar a Dios. Es lo que yo quiero, ¿vale? Estas son estadísticas hechas por expertos y se prevé que esta Navidad será una de las más caras de la historia. Y yo aquí pensaba, ¿y en dónde están mis 800 euros para gastármelos? Yo quiero tener esos 800 euros para gastar, pero ¿en dónde están? ¿Por qué? Porque la realidad siempre es diferente de acuerdo a la condición de cada persona. Cada individuo tiene diferentes situaciones y gastará lo que pueda gastar, ¿vale? Lo cierto es que la Navidad, lastimosamente, siempre es un sinónimo de consumismo. Siempre, gastos por aquí, por allá, fiestas, celebraciones, bares, copas, regalos. Es parte de este tiempo. Y yo considero que el problema no está en celebrar. Debemos celebrar la Navidad. Debemos recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Lastimosamente hay una propaganda del Corte Inglés que es súper mágica, súper bonita, y sale el hombre volando por la ciudad, hay luces que se prenden por aquí, por acá, pero no hay un Belén en toda la propaganda. El símbolo de José, María y el niño no aparecen. Lo reemplaza Papá Noel, ¿cierto? Están tratando de reemplazar a Papá Noel por la esencia de nuestra Navidad, que es el corazón, la familia, ese Belén, ese José, esa María, ese niño en el portal. Eso ya se está reemplazando por Papá Noel. Y me llamó la atención como una multinacional, como no le voy a dar publicidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Teniendo tanta poderío, desenmarquen la esencia, el Belén de la Navidad. No me pareció bonita, pero no me gustó y le faltó lo más importante. La realidad es que el coste de la Navidad fue tan alto que no hay dinero en el mundo para pagarlo, y lo mejor de todo es que ni tú ni yo tuvimos que pagarlo. Fue gratuito. Nuestro regalo de Navidad
es y fue gratuito. Y hoy vamos a hablar del verdadero coste de la Navidad. Así es el título de este pensamiento: el verdadero coste de la Navidad. Pero no desde una perspectiva humana, porque ya les he planteado lo que es la perspectiva humana, sino desde una perspectiva bíblica. O sea que vamos a pensar en el coste de la Navidad desde su esencia. Y solo lo desglosé en tres aspectos. Y vamos a mirar a la luz de la Biblia qué es esto, cuánto costó. El primer punto es que el valor real o coste de la Navidad tiene que ver con que Jesús se despojó de su gloria. Y hablarlo así rápido y no digerir esta expresión, Jesús se despojó de su gloria, no podríamos comprender lo que costó, ¿no? Pero para ello vamos a mirar Filipenses 2, 6 y 7. ¿Qué fue lo que le costó al Señor el despojarse de esa gloria? Y cuando tú lees Filipenses 2, entonces empiezas a hacer un paralelismo entre lo que le costó a él y lo que nos puede costar a nosotros la Navidad, y no hay comparación, no hay comparación. Dice Filipenses 2, 6 y 7, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así empieza nuestra Navidad. Cristo Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de esa gloria, se quitó ese traje de gloria y dijo: no, ahora voy a ser como uno de los mortales. Y entonces Lucas dice, versículo 7 de capítulo 2, donde empezamos la lectura: y dio a luz su hijo primogénito, hablando de María la Virgen, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los aspectos de la gloria de Cristo están por encima de nuestro conocimiento y entendimiento. Es muy complicado entender esto, ya que nadie ha visto esa realidad en todo su esplendor. Muy pocos hombres han visto la gloria de Cristo. El Evangelio solo relata una historia, en donde estaba Jesús y se apareció Moisés y Elías, ¿recuerda? Y dice que eso fue impresionante, el resplandor. Y Pedro quedó tan impresionado que dijo: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para... y quedémonos aquí en esta gloria tan tremenda. Es el único momento en que se puede contemplar parte de esa gloria. Pero si estuviéramos ahora mismo, si Dios no tiene el privilegio de ir en visión, que nos quedáramos en un éxtasis y dijera: los voy a llevar por 5 segundos al trono donde está sentado el Padre y al lado el Hijo. No nos saques de aquí nunca, Señor. Yo no me quiero ir a esa tierra otra vez. No quiero volver allá. Si Pedro dijo: hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí en un solo momento, imagínate que Dios dijera a uno: venga y acompaña. Nadie quiere salir de ese estado de gloria. Y Jesús dijo: yo me voy a salir. Yo voy a pagar un coste. Me voy a despojar. Filipenses declara que no estimó el ser igual a Dios. Dejó su posición de rey y en lugar de un trono eligió un pesebre. Mira, cuando uno contempla eso del pesebre, uno los ve en las vitrinas de los escaparates y dice: ¡qué bonito! Y lo hacen precioso y le ponen su burrito, su vaquita y lo hacen bonito. Pero, amados, un pesebre es un establo donde hay animales, donde hay malos olores, donde no es agradable, en otras palabras. Entonces ustedes pónganse en esa imagen. La Virgen María llega, según el edicto de César, a la ciudad de David, a Belén, con su esposo. Pero no era solo ellos. La Biblia dice, versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que un mogollón de gente iba hacia Belén, mucha gente. Cuando José y María llegan, ella está a punto. Yo no sé cómo las mujeres pueden andar con esa barriguita cuando están a punto, pero ustedes contemplen a la Virgen María andando, ya sea en burro o caminando, lo que les haya tocado caminar, cansados, extasiados, hasta, vamos. Y les dicen: mire, no hay hospedajes, lo siento mucho, no hay hoteles, Belén está saturada, hay mucha gente que vino a empadronarse. Y José, el responsable, ¿sabe lo que se pesa en el corazón de un hombre eso? Ay, mija, ¿y ahora qué hacemos?
No sé, José, haga algo porque yo estoy que me caigo, ya estoy cansada. Y de pronto el mesonero dice: lo único que hay para ustedes es el establo de los animales. Pues por esta noche. Y dice que ahí nace el Rey de Gloria. En un pesebre. Es el coste. Un coste muy alto. En medio de vaquitas, de malos olores, la Virgen lo toma. En otra versión dice que tomó pedazos de tela y envolvió al niño, y como pudo le armaría en medio del heno lo que hubiese ahí, la camita, para que tuviera un pelín de calor, pero los dos estaban extasiados. Cuando Jesús habla de su gloria en la oración sacerdotal después de haber resucitado, dice Juan 17:5, mira, Jesús ha resucitado, ya está otra vez a punto de irse, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ese es el anhelo del Señor. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una parte de la oración sacerdotal. Ya Jesús está listo, ha cumplido su obra, todo lo ha hecho perfecto, ha resucitado y dice: ahora voy al Padre. Pero y en esa oración dice: con aquella gloria. Y no dio más detalles, pero en su oración yo puedo notar que debe ser algo tremendo. Cuando tú y yo estemos delante de su gloria, solo ahí podremos contemplar su grandeza y sopesar todo lo que Él dejó para venir a este mundo y dar inicio, desde ese contexto tan humilde, el pesebre de Belén, a lo que hoy conocemos como Navidad. Según el relato del Evangelio de Lucas, José y María habían viajado desde Galilea, más exactamente Nazaret, donde vivían, hasta Judá, en Belén, lugar de origen. Se estaban empadronando. El relato evangélico dice que había muchas personas viajando para empadronarse. Así que había un tumulto tremendo, de ahí que no había hospedería. Aún así se instalaron en ese lugar de animales. Y en esa realidad dice, se humilló, la escritura dice, se humilló a sí mismo. Yo no sé si usted como madre le gustaría poner a su bebé en medio de un pesebre. ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene un bebé? Vamos a la cunita y el mejor colchón y la mantita de lana y la almohadita y el muñequito y los pañales y el biberón. ¿Sabes? Hay toda una preparación en torno a un bebé. ¿Por qué? Porque le quieren dar lo mejor a esa criatura. Pero para nuestro Salvador no hubo lo mejor. No hubo lo mejor. Había lo que había. Navidad es recordar que los más vulnerables son parte del plan de Dios. Y debemos dar lo mejor de nosotros mismos en esa encomienda. De manera práctica, pensar en Navidad es recordar la austeridad en este tiempo, ¿no? La austeridad es no gastar por gastar. Entender que somos mayordomos de lo que tenemos hoy. Entender que no se trata de impresionar, ¿saben? Que a veces estos tiempos como que queremos aparentar, impresionar, ¿sabes? Eso no encaja dentro del contexto de nuestro Belén, de lo que nuestro Salvador experimentó, de la sencillez de ese momento en el pesebre. No encaja. Navidad no encaja con ostentosidad. Navidad encaja más bien con austeridad. Eso es lo que mejor encaja en la Navidad. Y a veces nos preocupamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, vamos a tener plata, porque en esta Navidad hay que tener plata para gastar. No. La Navidad se puede vivir desde la austeridad, la sencillez y la bendición de Dios. Pensar en nuestro Maestro. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Navidad es recordar que podemos tener apuros, ¿sabes? Apuros cuando todo parece que es fiesta y celebración. O si no, pregúntele a José y María cómo se sintieron después de viajar tanto y no encontrar dónde quedarse. O cómo asistieron el parto en las condiciones en las que estaban. Pregúntenles a ellos. O pregúntenle a la gente que en este momento está en un hospital, que no sale del hospital. Pregúntenle a la gente que vive debajo de un puente. ¿Cómo se siente en medio de la festividad?
No dejes que la celebración del momento nuble tu mente y te desenfoque de las circunstancias. Pero también disfruta de las cosas buenas y hermosas que hay en medio de las situaciones difíciles, porque un bebé es alegría. Así que aunque María estaba cansada, agotada, José estaba tratando de rebuscar la cosa, a ver dónde los pongo. Cuando nace ese bebé, nuestro Salvador, yo me imagino que todo ese cansancio se acabó cuando la madre recoge al niño en sus brazos. Y eso es lo que experimentan la mayoría de las mamás, ¿cierto? Es lo que yo he escuchado, que al principio son dolores fuertes, difíciles, es un momento de angustia cuando están dando a luz, pero luego que nace el bebé y se lo ponen allí en su pecho, como que ese dolor cambia, ¿no? Esa expectativa al ver a quién se parece, cómo son sus ojos, cómo es su pelo, sus manos, y empiezan a contemplar a esa criatura, todo ese dolor se acaba. Y yo me imagino a la Virgen y a José como padre, que en medio de la circunstancia el bebé les cambia la atmósfera. Y es que donde está Cristo, la atmósfera cambia. Y Navidad es entender que si Jesús está en nuestros hogares, aunque tengamos dificultades, aunque pasemos apuros, si Jesús es el centro de nuestra Navidad, Él hace que la atmósfera de nuestra casa cambie. Eso fue lo que Cristo hizo. Cambió la atmósfera en el Belén. Pensar en lo que Cristo dejó de hacer, o mejor, pensar en lo que Cristo dejó al nacer, nos hace más conscientes de la esencia de la Navidad, de lo que de verdad importa en la Navidad. Nos permite darle valor a lo que de verdad tiene valor. Y lo que tiene valor es la gente con la que compartimos. Y si no, pregúntele a alguien que ha perdido a un ser querido y no puede estar en Navidad con él. Puedes tú tener los mejores regalos, la mejor cena navideña, la mejor música, estar en el mejor de los espacios. Tu casa puede estar decorada de punta a punta con las cosas más actuales de Navidad, pero cuando hace falta alguien que tú amas, que ese día se fue, ese tiempo se fue, ese año se fue, créeme, eso es difícil. Eso es difícil. Entonces lo que de verdad importa es la gente que Dios nos permite tener a nuestro lado y con la que podemos compartir, disfrutar de lo bello en medio de las situaciones que cada uno pueda estar viviendo. El segundo aspecto que quiero tocar con relación al coste de la Navidad es que Jesús también se despojó de su riqueza. No solo se despojó de su gloria, sino que se despojó de su riqueza. La Biblia dice en Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La dimensión de las riquezas de Cristo es inagotable. Dice la Escritura que todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Y en esa realidad pensaba, ¿qué dice la Biblia que hizo Cristo al venir a este mundo? ¿Cuál fue el precio que pagó? Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿A quién le gustaría hacerse pobre? Nadie. Nadie quiere ser pobre. Todos luchan por ser ricos. Todos luchan por tener dinero. Esa es la contrariedad de toda la vida, ¿no? Nadie le gustaría decir: yo sí quiero ser pobre, yo disfruto siendo pobre. ¡Qué rico ser pobre! No. La gente no piensa así. Pero nuestro Salvador, Pablo lo registra, por amor a vosotros se hizo pobre, dice, siendo rico. Es como si tú te ganas, qué sé yo, vamos a ser humildes, 1 millón de euros. Y de repente, mire, ¿sabe qué? Ya no quiero este 1 millón de euros. Cójanlo lo que quieren. Yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo. No quiero ese 1 millón de euros. Pues dejó de ser rico por un momento. Pero, ¿saben? Dice la Escritura que Él hizo esto para que nosotros fuéramos enriquecidos. Mira cómo es la Navidad, ¿no? Viene ese Belén en ese estado de humildad, se hace pobre para que tú y yo un día disfrutáramos de las riquezas de su gloria. Nació, dice, en una pobreza increíble. Entonces, este versículo nos invita a mirar la pobreza de Cristo no solo como una carencia material, sino como una renuncia voluntaria a privilegios divinos
para identificarse contigo y conmigo. Mira, él nace bajo el Imperio Romano, que es un estado de opresión. Los judíos esperaban que fuera un Mesías guerrero, poderoso, que lo librase de ese yugo de opresión, pero él vino en debilidad y en humildad. Les voy a dar los detalles de esa riqueza que él dejó para hacerse pobre. Primero, Nazaret. ¿Qué era Nazaret en el tiempo de Jesús? La ciudad de Nazaret era considerada como algo insignificante. La gente que vivía ahí era gente que no aspiraba a nada, gente que nadie tenía en cuenta. ¿Recuerdan lo que dijo Natanael de Nazaret? Cuando Natanael se encuentra con Jesús, dice, y le comenta el apóstol, le dice: oye, mira que el Mesías vive en Nazaret. Y Natanael le dice: ¿qué va, hombre? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Nazaret? Pero eso es un metedero, eso es un tugurio, eso es un lugar de chabolas, eso es un barrio sin agua, sin luz, y de allá sale algo bueno. Juan 1:46 dice esto: vivió entre los más humildes, en un pueblo insignificante. Y entonces cuando el Señor se queda mirando a Natanael, le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces, pero si yo estaba solo. Y ahí es cuando Natanael dice: mi Señor, y lo reconoce como dice: este hombre no es cualquier hombre. Pero es eso, ¿no? Que en medio de tanta riqueza, Jesús escoge ir al lugar más humilde del momento. ¿Por qué no se queda en Roma? ¿Por qué no nació en casa de un Augusto, no sé, de gente privilegiada? No, nace en un hogar sencillo y se va a vivir a un lugar mucho más sencillo, insignificante. Su profesión, Señor, claro que sí, te la voy a comentar. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. Hombre, Señor, pero en su época también habían buenas profesiones. Pero él, carpintero, aprendió un oficio manual y sencillo. La gente con la que más se relacionó fueron pescadores, publicanos y pecadores. De hecho, muchas veces fue criticado por estar con gente pues de barrios marginados, gente marginal. Marcos 9:10 y 11 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué Jesús se relaciona con esta gente si dice que es el Mesías? Siendo rico se hizo pobre. En Mateo 8:20 Jesús declara: las olas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús se hizo pobre en su familia, su nación, su ciudad y su oficio. Se hizo pobre en sus relaciones. Todo en su vida terrenal refleja una identificación con los humildes y marginados, mostrando que la verdadera riqueza está en la gracia y salvación que Él ofrece. De manera práctica, en este concepto, en este punto, la verdadera Navidad nos invita a ver las cosas materiales con otros ojos. No como el objetivo de nuestra vida, sino como parte de una realidad que Dios en su infinita gracia nos otorga de manera pasajera para que no nos aferremos a nada. Todo lo que tú y yo logramos tener en esta vida lo tenemos porque Dios así lo quiso, nos lo permite. Pero el Señor nos dice: no se aferren a nada, porque nada de lo que ustedes tienen se lo van a poder llevar a donde yo estoy. De hecho, todo lo que ustedes han conseguido no compiten con el lugar donde yo estoy. Por bonito y lujoso que sea, cuando ustedes lleguen al lugar que les he preparado, van a alucinar, porque lo que ustedes ven en la tierra todavía no han visto lo que hay en el cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que yo creo que ese primer impacto al entrar al cielo va a ser tremendo. No va a haber nada que podamos decir: pues mira, esto se parece a lo de la tierra. Nada. Va a ser algo incomparable. Siendo rico se hizo pobre. De manera práctica, la verdadera Navidad
nos invita entonces a ser más sencillos y humildes. Nos invita a ceder todos nuestros intereses a Dios para poner nuestra confianza en Él y en su providencia y no en nosotros y en nuestras capacidades. La verdadera Navidad nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia, ya que todo lo demás es una añadidura. La verdadera Navidad nos invita a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, ya que nuestro verdadero hogar y ciudadanía, nuestra verdadera casa a la que Él fue a preparar, está arriba. Es poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y el tercer y último aspecto que quiero tocar con relación al coste de la Navidad es que Jesús cumplió con el propósito que le fue encomendado. Mateo 1:20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, está hablando de José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. Esto quiere decir que su identidad estaba estrechamente ligada a su misión. Esta realidad de salvación partió de una iniciativa divina por la obra del Espíritu Santo. La salvación, por tanto, no es una cuestión de esfuerzos humanos, sino de la pura gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios para nosotros. El enfoque de la salvación no era político ni militar. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con el pecado de la humanidad. Su objetivo no consistía en salvar individuos, solo en salvar individuos, sino formar un pueblo santo para Dios. O sea, cuando el Señor nos salva, no nos salva para dejarnos como ovejas desperdigadas, sino nos salva para conformar un pueblo santo que le ame, que le sirva, que le adore, que le alabe. Ese es el objetivo de esa salvación. Primera de Pedro 2:9 y 10 dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese Jesús Salvador hizo que perteneciésemos a ese pueblo de Dios y que sus misericordias nos alcanzasen. De manera práctica, Navidad es permitir a Cristo cumplir el propósito de salvación en cada uno. Dejar que su efecto salvífico nos liberte del pecado, la opresión, las cadenas, la impiedad, y formemos parte de un pueblo santo para Dios mediante el proceso regenerador del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, volver a la esencia de la Navidad es recordar que nuestro mayor problema es el pecado. Ese es el mayor problema, y encontrar en Cristo la verdadera salvación. Volver a la esencia de la Navidad es aceptar la gracia, recibiendo por fe al Salvador de nuestra alma. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Volver a la esencia de la Navidad es vivir en libertad, porque Cristo no solo salva, sino que liberta del poder del pecado. Volver a la esencia de la Navidad es ser parte de un pueblo santo. Dios nos llama a vivir en comunidad, como iglesia, reflejando su luz al mundo, cumpliendo así nuestro propósito como hijos de Dios, siendo testigos de Cristo. De esta manera vivimos con esperanza, vivimos con libertad y vivimos con misión. Así, cuando pensamos en el Belén, pensamos en la misión. Él salvará a su pueblo. Y tú imagínate desde ese momento, ya siendo tan bebé, el ángel le dice: Él salvará. Está pensando en la misión redentora. Pero lo que a mí más me impacta después de 20 siglos es que esa misión redentora llegó a mí. Yo estaba en la mente de Dios para esa misión. Tú estabas en la mente de Dios para esa misión. Y se gesta ese plan de salvación, se hace carne en el Belén, en ese pesebre. Y te tocó a ti y me tocó a mí. Hay una propaganda que me gusta y dice que se encuentran como un billete de lotería. ¿La han visto?
Bueno, se encuentran un billete de lotería y el billete no ha sido cobrado. Y van a casa y se lo muestran al papá. Y el papá lo desenmarca y les dice el por qué. Por detrás dice: vas a ser abuelo. ¿No lo han visto? Usted no ve en televisión, hermano. ¿Qué pasa? Eso es pecado. Eso es pecado, hay que ver. Y el hombre toma el billete de Navidad y le dicen, claro, atrás el hijo le ha puesto: vas a ser abuelo. Como todos han comprado el mismo quinto, el abuelo les dice: a ustedes les tocó el quinto, pero a mí me tocó el gordo. Yo soy abuelo. Por eso no lo cobré, porque eso quedó como un recordatorio. Yo pienso esto: a nosotros nos tocó el gordo, porque Cristo pagó. Así que no nos preocupemos, a veces nos agobiamos demasiado. Y el gordo lo pagó, el gordo nos tocó a nosotros. Y cuando quitamos nuestra mirada de la esencia de la Navidad, empezamos a agobiarnos, nos empezamos a preocupar, perdemos el norte, porque se nos olvida que Él pagó el precio, que el coste fue alto, que no fue una tontería, que fue algo muy grande. ¿Y saben algo? Él nos limpió, nos perdonó, nos liberó, nos hizo nuevas criaturas, tenemos vida eterna. Ignoramos esto. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque quitamos la mirada de nuestro Salvador y empezamos en las cosas de la vida. Y Jesús vuelve y reitera: poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra perecen y se acaban, pero lo eterno perdura. Y saben, el Señor nos llama desde el Belén, desde el pesebre, a vivir con un sentido de eternidad. Cuando vivimos con un sentido de eternidad, nuestra vida aquí en la tierra y todo lo que hay pierde en cierto modo ese sentido de importancia que nosotros le damos en exageración. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está con una perspectiva de eternidad. Sabemos que aquí no vamos a durar mucho y que lo mejor nos está esperando. Yo no sé cómo será ese momento, pero debe ser algo, con todo lo que veo en Cristo, impresionante. Para concluir, el coste de la Navidad fue pagado en su totalidad por Cristo, despojándose de su gloria, de su riqueza y cumpliendo con el propósito del Padre. Todo esto hizo que la humanidad fuera bendecida, trayendo salvación, perdón y libertad de la opresión del pecado. En ese estado de salvación por gracia fuimos vinculados al pueblo santo de Dios para vivir una vida en santidad y ser sal y luz para el mundo. Vivir en la esencia de Navidad o en la esencia de la Navidad va más allá de los regalos, las luces y las fiestas de temporada que terminan. Entonces llega Navidad y como que uno se angustia, ¿no? Llegó diciembre, no, es un mes más. Es un mes más con más ruido y más luces, pero no más. Cuando termina este mes empiezan a recoger las luces y acá vuelve todo como siempre ha estado. Lo único es que la ciudad está más iluminada y los escaparates están más llenos de cosas. Pero eso no es Navidad. La verdadera Navidad se vive los 365 días del año, porque la esencia está en Cristo. Ahora les voy a dar un dato y no se vayan a poner tristes. Jesús no nació el 25 de diciembre. Él no nació el 25 de diciembre. Algunos expertos creen que nació en primavera, alrededor de abril y mayo, ya que los pastores estaban pastoreando sus rebaños en campos abiertos, lo que sugiere un clima cálido y no invernal. Ahora, ¿qué se celebra o qué celebra un judío en Navidad? La Biblia sí dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la dedicación, estaba caminando por el pórtico de Salomón, dice ahí, al lado del templo. Y se le acercó a la gente, la gente estaba a esas alturas ya un poco como molesta y dice: bueno, pero díganos, ¿usted es el Mesías o no es el Mesías? Díganos. Y Jesús le dice: pero si se los he dicho, ¿cuántas veces les he dicho que soy el Mesías? Ahora, si ustedes no quieren creer que soy el Mesías, al menos por las obras que he hecho, sepan que soy el Mesías, soy hijo de Dios, el Padre y yo somos uno. Y dice que lo querían apedrear, dice: este está blasfemando. Y dice que tuvo que escaparse de ellos. Pero dice en esa escritura
que estaban celebrando en invierno, el mes de Kislev, diciembre, ¿vale? El Hanukkah. Entre el 14 y el 22 de diciembre se celebra el Hanukkah. ¿Y qué hacen en el Hanukkah los judíos? Celebran pues que en un tiempo pasado un tal Judas Macabeo los liberta de la opresión de los asirios y les devuelve el templo, y entonces vuelven a hacer sus cultos y tal, sus reuniones, y entonces a partir de eso es esa celebración en la cual Jesús se encontraba. Y pensaba en esto, dice, ellos estaban en un tiempo de celebración, pero no se daban cuenta que el Mesías estaba entre ellos. O sea, la celebración les innubiló, les encegueció. Y a veces parece como que nos parecemos a ellos. Llega Navidad y como que se nos olvida que por causa de nuestro Salvador se gesta esto de la Navidad. Pero recuerden, no es un 25 de diciembre. Ahora, otros sugieren que Jesús nació en otoño alrededor de septiembre y octubre, coincidiendo con la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces, ¿quién se inventó esto del 25 de diciembre? Fue una adaptación en el siglo IV, cuando Constantino, el emperador, cristianiza Roma, ¿no? Entonces los cristianos de la época están haciendo tanto auge, tanto impulso, que Constantino dijo, aquí hay que hacer algo. Cristianiza el imperio, siglo IV, pero ellos tenían una costumbre de una celebración al sol invictus, ¿vale? Entonces decían que ese era el nacimiento del sol y el triunfo de las tinieblas sobre la luz. Entonces Constantino dijo, mira, esto está bonito. Entonces, si ellos creen en un Jesús y tal, vamos a pensar entonces que Jesús también es como ese sol invictus, es la luz que resplandece sobre las tinieblas. Y se cristiana, y mucho pagano dice, qué bueno, pues mira, me gusta esa idea, y como que intercambian esa idea, ¿no? Entonces es la celebración al sol invictus, un culto pagano en donde también prendían luces, daban regalos, hacían sacrificios. Oiga, qué parecido, no hacemos sacrificios, pero también prendemos luces y damos regalos, ¿no? Entonces esa tradición es muy, muy antigua, ¿vale? Pero sí, es verdad. Lo cierto es que nuestro Salvador sí nació en un Belén, sea en diciembre o sea en otoño, lo que haya sido, nació, y fue a raíz de ese nacimiento, a raíz de esa realidad, que hoy celebramos Navidad. Amén. Pues vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar, y disfrute de este tiempo con su familia. La gente es lo más importante, el momento, la conversación, las buenas conversaciones, las risas, y bueno, ¿por qué no un buen plato de comida? Si puedes dar un detalle, genial. Si no, no te amargues por eso. Lo importante es la gente con la que vas a compartir. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por el precio que nuestro Salvador pagó, todo lo que Él hizo, Señor, y sigue haciendo en favor de nosotros como iglesia, como pueblo, todas las bendiciones que tenemos en Cristo y las riquezas que nos han sido dadas, porque Él, siendo pobre, se hizo rico para que nosotros disfrutáramos de esas riquezas. En parte ya algunas las estamos disfrutando y otras vamos a disfrutarlas en la eternidad, Señor. Qué garantías tan grandes tenemos, porque tú lo has dicho y tú no mientes, Señor. Así que doy gracias por el pueblo de Dios, el regalo de estar con el pueblo de Dios, el pueblo santo, tu pueblo, poder formar parte de ese pueblo y compartir, tener comunión con ellos. Señor, eso es un regalo también gestado por causa de ese nacimiento y de esa obra perfecta. Hoy disfrutamos de esa bendición, de esa riqueza, de ser parte de ese pueblo, de esa iglesia, y avanzamos, crecemos, caminamos en pro de todo esto, Señor, y estamos tan bendecidos de saber que no estamos solos, no estamos huérfanos. Jesús dijo claro, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él estará todos los días con vosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, gracias. Gracias por este privilegio. Ahora, Emmanuel, Dios con nosotros, mora en la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué privilegio tenemos como iglesia, como hijos tuyos. Padre, que este tiempo, en estos días que estamos, Señor, podamos volver a la esencia, recordar todos los detalles de la verdadera Navidad, y podamos disfrutar con mucha más conciencia de este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día.